Bien, buenas. Hoy vamos a trabajar con lo que son los costos indirectos de fabricación, los CIF, que son el tercer elemento del costo de producción, los costos indirectos de fabricación. Y antes de ir a la parte práctica, al ejercicio, primero vamos a ver lo que son los costos indirectos de fabricación. Veamos. Dice aquí, costos indirectos de fabricación hacen referencia al pool de costos utilizado para acumular los costos indirectos de manufactura, excluyendo los gastos de ventas generales y de administración por tratarse de costos que no son de manufactura. Es decir, que los costos indirectos de fabricación son todas aquellas erogaciones realizadas por una empresa en la producción de bienes que por su naturaleza no son de fácil cuantificación y asignación, necesitándose para distribuirlo el uso de una tasa de aplicación de los costos indirectos. Vamos a ver algunos ejemplos de los costos indirectos de fabricación. Aquí tenemos lo que son los materiales indirectos o materias primas indirectas. Tenemos la mano de obra indirecta, calefacción, el dinero que se paga por calefacción o los costos que se generan por calefacción, luz y energía de la fábrica, arrendamiento del edificio de fábrica, si no es nuestro, es decir, el alquiler que se paga, la depreciación del edificio, de la planta, ¿verdad? Y del equipo de fábrica, mantenimiento del edificio y del equipo de fábrica y el impuesto sobre el edificio de fábrica. En el caso de la depreciación del edificio, siempre y cuando sea de nuestra propiedad, porque si es arrendado, entonces esa depreciación no corre con nosotros. O sea, no corre por la empresa, no corre por nosotros, mejor dicho. Bien, entonces, ¿qué pasa con los costos indirectos de fabricación? Fíjense, eh, las empresas industriales, una empresa industrial, a través de un correcto sistema de control y aplicación de costos, puede determinar con facilidad lo que son sus costos de producción. Por ejemplo, imagínese la cantidad de madera que se utiliza en la fabricación de, vamos a decir, 1.000 mesas. Eso se puede cuantificar. O sea, basta con controlar todos los comprobantes de despacho de materiales directos que son cargados a esa orden de producción. Recuerdan el tema de las materias primas, lo que son las requisiciones. Puedo tener un control con lo que son las requisiciones de esas materias primas. Bien, al igual que la mano de obra directa, también se puede acumular, se obtiene por acumular todas las horas, hombre, por ejemplo, cargada a una orden de producción, la cual puede estar contenida en lo que es la boleta de distribución de tiempo aplicada. Ahora, ¿qué sucede? Conocer lo que se invirtió, por ejemplo, en lijas para pulir esa madera y ponerla disponible para recibir adecuadamente lo que sería la pintura, el pegamento que se utiliza y otros materiales indirectos, así como la inversión que se realiza en los trabajadores indirectos, es decir, supervisores, encargados de secciones productivas, la proporción de pago del mismo local de la fábrica, los gastos de energía eléctrica y otros costos indirectos que hay, otros cargos indirectos. Realmente es de difícil aplicación a lo que es una orden o una unidad de producto. Entonces, para resolver ese problema es que se ha creado lo que le llaman la tasa de asignación de los costos indirectos de fabricación, que esta se calcula con relación a diferentes bases. Estas bases son, vamos a verificarla, las más usadas. Las más usadas son el costo del material directo o costo de la materia prima directa o base de la materia prima directa. Tenemos el costo de la mano de obra directa o base de la mano de obra directa. También tenemos la base de los costos primos. Está la base de horas trabajadas, que pueden ser horas hombre o pueden ser horas máquina. Y también está la base de unidades de producción. Entonces, con nuestro ejemplo práctico, vamos a ver cada una de estas bases que le acabo de mencionar. O sea, vamos a ver la base de la materia prima directa o del material directo, la base de la mano de obra,
base del costo primo, base de horas trabajadas y la base de unidades de producción. Lógicamente, vamos a definir lo que es una base. Dice aquí base de actividad estimada, es aquella que determinamos tomando en consideración el valor, cantidad y unidades producidas. Bien, entonces estas son las bases más utilizadas. Entonces vamos a ver el ejemplo práctico ahora. Bien, vamos a la parte práctica del ejercicio de los costos indirectos de fabricación. Dice aquí, Manufacturas HM SA presenta los siguientes datos sobre 3 órdenes de producción que se fabricaron en el mes de abril del año en curso. Presenta aquí la materia prima directa. Dice aquí que la orden de producción número 1, según la requisición de materia prima número 42, se utilizaron 180,000 pesos de materia prima directa. La orden de producción número 2, según la requisición de materia prima número 43, se utilizaron 175,000 pesos de materia prima. Y la orden de producción número 3, según la requisición de materia prima número 44, se requirieron 165,000 pesos, para un total entre las 3 órdenes de 520,000 pesos. Con relación a la mano de obra directa, que es el segundo elemento del costo, tiene aquí que la orden de producción número 1, según la nómina de fábrica que se utilizó en esa orden de producción, la boleta de tiempo, se pagaron 90,000 pesos de mano de obra directa. En cuanto a la orden de producción número 2, según la nómina de fábrica de esa orden de producción, se le asignaron, o mejor dicho, consumió esa orden 80,000 pesos en pago de mano de obra directa. Y la orden de producción número 3, según la nómina de fábrica de esa orden de producción, OP, significa orden de producción, absorbió o se le asignaron 70,000 pesos, consumió 70,000 pesos en mano de obra directa, para un total aquí de mano de obra directa usada en la producción de 240,000 pesos. Ahora, los costos indirectos de fabricación que consumieron las 3 órdenes fueron las siguientes. Vamos a ver. Dice aquí materia prima indirecta, se consumieron 40,000 pesos entre las 3 órdenes. Mano de obra indirecta, llámese supervisión, aseo de la fábrica, mantenimiento de una maquinaria, o sea, el mecánico que fue y le dio mantenimiento a la maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. 20,000 pesos. Alquiler del local de fábrica, 10,000 pesos. La energía eléctrica consumida entre las 3 órdenes ascendió a 8,000 pesos y la depreciación de las maquinarias fue de 2,000 pesos, para un total de 80,000 pesos. Entonces, vamos a ver el requerido. Dice aquí el requerido, determine la tasa de asignación del costo indirecto de fabricación. 2, asignar el costo indirecto de fabricación a cada orden de producción. CIF, recuerde que es costo indirecto de fabricación. Y 3, determinar el costo total de producción de cada orden. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, nosotros nos vamos a ir o vamos a calcular esa tasa de asignación en base a la materia prima directa o material directo. O sea, vamos a utilizar la base de la materia prima directa o base del material directo. Bien, hay una pregunta que siempre se hacen los estudiantes. Dicen, ¿cuál es la base más que más se utiliza o la base más exacta? Entonces, eso va a depender. Eso va a depender del nivel, va a depender del nivel de complejidad realmente o no de los procesos productivos. Entonces, de esa misma forma se van estableciendo las bases que más aplican al mismo, Entonces, eh, en el caso, en este caso que vamos a utilizar la base de la materia prima, cuando una empresa utiliza la base de la materia prima directa o base del material directo para asignar los costos indirectos de fabricación, es porque hay una relación estrecha realmente entre lo que es el uso de los materiales directos y el nivel de producción. Ahora, ¿qué pasa?
En el caso de la República Dominicana, en el caso de la República Dominicana, debido a la existencia de una economía inflacionaria, este método no se debe aplicar, según mi criterio, ya que existe una serie de variables que modifican lo que es el costo de la materia prima, cuya inestabilidad no permite ser una base segura para dicho prorrateo. Sin embargo, vamos a ver cómo se aplica esta base. Lo primero es, aquí tenemos nuestro cuadro. Tenemos la orden OP, orden de producción número 1, orden de producción número 2 y orden de producción número 3. Entonces, la materia prima directa que se aplica a la orden número 1, lo podemos ver acá. Dice, bueno, me voy aquí a la materia prima. Entonces, la orden número 1, ¿cuánto consumió de materia prima? Según la requisición de materiales número 42, 180,000 pesos. Entonces, le asigno 180,000 pesos. Ahora, la orden de producción número 2, ¿cuánto consumió de materia prima? Entonces vengo aquí, dice orden de producción número 2, según la requisición número 43, consumió 175,000 pesos. Y la orden de producción número 3, según la requisición número 44, esta orden número 3 consumió 165,000 pesos. Ahí está. Entonces sumamos. Y ahí tenemos los 520,000 pesos que se consumieron de materias primas entre las tres órdenes. Es de fácil cuantificación, de fácil asignación. Simplemente tengo que ir a las requisiciones. Esas requisiciones tienen un control, el encargado de despacho del almacén. Recuerden que esas órdenes están prenumeradas y se puede tener realmente lo que es un control de esa cuantificación de material directo. Ahora vamos a aplicar lo que es la mano de obra directa. Cuanto a la mano de obra directa, vamos acá, dice aquí mano de obra directa. La orden de producción número 1, según la nómina de fábrica, el reporte que le dieron de control de nómina, absorbió 90,000 pesos. O sea, se pagaron 90,000 pesos de mano de obra directa. La orden de producción número 1. Ahí está. La orden de producción número 2, según la nómina de fábrica, en ese proceso productivo, fueron 80,000 pesos de mano de obra directa. Se pagaron. Y la orden de producción número 3, 70,000 pesos. Aquí podemos ver. Entonces, lo que hacemos es que sumamos 90,000 más 80,000 más 70,000 me da 240,000 pesos, que es el costo total de la mano de obra directa. Bien, entonces vamos a calcular los costos primos. Los costos primos son fáciles de determinar. Recuerde que los costos primos es la sumatoria de la materia prima directa más de la mano de obra directa. Es decir, para la orden número 1 voy a sumar la materia prima directa más la mano de obra directa. Eso es una fórmula. Recuerda, el costo primo es la suma de la materia prima directa más la mano de obra directa. Entonces, en el caso de la orden de producción número 1, es sumar 180,000 más 90,000. En el caso de la orden de producción número 2, es sumar 175,000 de materia prima directa más 80,000 de mano de obra directa, para un total de 255,000. La orden de producción número 3, 165,000 más 70,000. Ahí tenemos 235,000. Entonces, ahora sumamos para obtener el total de costos primos. Aquí está 760,000 pesos. Bien, ahora aquí es que viene el problema, los costos indirectos de fabricación. Fíjense que los costos indirectos de fabricación suman un total de 80,000 pesos. Ahora, ¿cuánto de esos 80,000 pesos yo le voy a asignar a la orden 1, a la orden 2 y a la orden número 3? Es difícil cuantificarlo. Es decir, es difícil lo que es la asignación. No tanto la cuantificación, sino la asignación a cada orden de producción. Usted dirá, bueno, pagué el alquiler de la fábrica, que fueron 10,000 pesos, pero ¿cuánto de esos 10,000 pesos consume la orden de producción número 1? ¿Cuánto consume la orden 2? ¿Y cuánto consume la orden número 3? Que no pasa lo mismo cuando es la materia prima, porque aquí yo tengo unas requisiciones que fueron utilizadas en esas órdenes de producción de forma directa, al igual que la mano de obra. También sé
cuánto empleó el trabajador en lo que es la fabricación del producto, porque el trabajador hay controles. Está lo que es el reloj, ¿verdad? Para tomar lo que es el tiempo que tardó en esa orden y cada hora de esa tiene un costo. O si le voy a pagar por unidades producidas, etcétera, etcétera. Es decir, que es mucho más fácil lo que es la cuantificación tanto de la materia prima directa como la mano de obra directa para poder asignarlo. Ahora, los costos indirectos de fabricación. Entonces, ahí es que entra lo que es una tasa de asignación, porque debo hacer es un prorrateo de esos 80,000 pesos. Y recordando que un prorrateo, según lo vimos en la hoja de liquidación de importación de materias primas, recuerdan ese video, un prorrateo es una distribución equitativa de una cantidad. No una distribución igualitaria, no, sino una distribución equitativa de esa cantidad. Y no es lo mismo una distribución en equidad que una distribución igualitaria. Porque si fuera igualitaria, yo agarrara los 80,000 pesos y lo divido entre 3. Y lo que me dé se lo aplico a cada orden. Pero eso sería injusto, porque cada orden tiene costos totalmente diferentes y se están fabricando productos totalmente diferentes. Ahora, cuando yo digo, no, distribúyelo de forma equitativa, es que le distribuye en base a la proporción de costos que haya asumido cada orden. En este caso, entonces, tenemos la base de la materia prima directa y la fórmula para la tasa de asignación es la siguiente. Dice, tasa de asignación del costo indirecto de fabricación, o sea, tasa de asignación del CIF, es igual al costo indirecto de fabricación entre la base de asignación estimada, que en este caso va a ser la materia prima directa. Aquí tenemos la fórmula, esa misma fórmula, aquí la tenemos en forma abreviada. TASIF, que significa tasa de asignación del costo indirecto de fabricación, es igual al CIF, que significa costo indirecto de fabricación, entre la BAE. BAE es base de asignación estimada. Entonces, yo digo, bueno, los costos indirectos de fabricación, o sea, la tasa de asignación del CIF es igual al CIF. Entonces yo digo, bueno, voy a dividir el CIF entre la base de actividad estimada. En este caso, tenemos que el CIF son ¿cuántos? 80,000 pesos. Entonces voy sustituyendo. Digo, bueno, el costo indirecto de fabricación son 80,000 pesos. Lo digitamos acá. 80,000 pesos entre la base de asignación estimada, que en este caso es la materia prima directa. Entonces, ¿cuál fue el total de la materia prima directa? 520,000 pesos. Entonces voy a dividir los 80,000 pesos del costo indirecto de fabricación entre los 520,000 pesos. ¿Por qué entre los 520,000 pesos? Porque escogí como base la materia prima para poder calcular la tasa de aplicación. Entonces voy a dividirlo entre 520,000 pesos, es decir, entre el total. Hay que dividirlo entre el total de la materia prima, no de forma individual, no, sino entre el total, porque es la base que hemos escogido. Entonces, en este caso voy a dividir los 80,000 pesos del CIF entre los 520,000, que es la base de asignación estimada, que es el material directo. Entonces vamos a dividirlo de forma automática. Ya saben, en su calculador usted divide 80,000 entre 520,000. Entonces lo que yo voy a hacer, 80,000, mírenlo aquí, 80,000 entre los 520,000 pesos del costo indirecto de fabricación. Y esta es la tasa de aplicación. No se puede redondear. No se puede redondear. Tiene que colocar todos los números que le dé su calculadora. Porque esto es una tasa de prorrateo y estamos costeando. Bien. Ahora, si nos vamos a la interpretación, y fuéramos a redondear, esto me daría 0.15. Eso significa, en el caso, vamos a colocar 0.15. 0.15 para fines de interpretación. Esto es para fines de interpretación. Diría, bueno, esto significa que por cada peso que yo aplique de material directo a una orden, llevo 15 centavos al costo indirecto de fabricación. Es decir, que por cada peso que usted utilice de materia prima directa en una orden, le va a cargar 15 centavos al costo indirecto de fabricación. Eso es para fines de interpretación. Pero vuelvo y le repito, no vamos a trabajar con redondeo, sino que vamos a trabajar con la tasa que nos dio aquí decimal. Bien, entonces, fácil. En el caso de la orden número 1, yo digo, bueno,
como es la materia prima directa que utilizamos como base, voy a multiplicar la tasa de prorrateo por lo que yo apliqué de materia prima en esa orden. ¿Cuánto yo apliqué de materia prima en esa orden? 180,000 pesos. 180,000 pesos. Lo multiplicamos y ahí está. Es decir, que a los costos indirectos de fabricación en esta orden serían 27,692,31 centavos. Aquí sí podemos redondear a dos cifras después del punto porque estamos trabajando con dinero ya. Entonces, aquí sí puede redondear a dos cifras después del punto decimal. Bien, en el caso de la orden número 2, vuelvo y multiplico esa tasa de prorrateo por lo que apliqué de materia prima en la orden número 2, que fueron ¿cuánto? 175,000 pesos. ¿Por qué estoy multiplicando por la materia prima? Porque esa fue la base de asignación que utilicé. Ahí están. Entonces, en este caso serían 26,923 pesos con 8 centavos. Recuerde que aquí sí podemos redondear a dos cifras después del punto. Y por último, para la orden número 3, voy a multiplicar la tasa de prorrateo nuevamente por 165,000 pesos que se utilizaron de materia prima. Es decir, es multiplicar la tasa de prorrateo por la base que yo utilicé, en este caso de forma individual de materia prima. Bien, ahí está, son 25,384 pesos con 62 centavos. Entonces ahora vamos a sumarlo, los 27,692,31 que me dio para la orden 1 más 26,923,8 centavos para la orden número 2 más 25,384,62 centavos que me dio para la orden número 3. Lo sumamos y ahí están 80,000 pesos. Mírenlo ahí, los 80,000 pesos de los costos indirectos de fabricación. Es decir, que de los 80,000 pesos de costos indirectos de fabricación, la orden número 1 absorbió o se le asignaron, según la tasa de asignación, 27,692,31. De los 80,000 pesos, la orden número 2 absorbió 26,923,8 centavos y la orden número 3 absorbió de los 80,000 pesos o se le asignaron 25,384,62 centavos. Entonces ya podemos tener el costo total de producción, simplemente sumando el costo primo más el costo indirecto de fabricación me va del costo total de producción. Para la orden número 1 serían 297,692 pesos con 31 centavos. Para la orden número 2 sumo el costo primo más 26,923,8 centavos que me dio la asignación del CIF para un total de 281,923,8 centavos. Y por último, para la orden número 3, el costo primo, que recuerde que el costo primo es la suma de la materia prima directa más la mano de obra directa. En este caso me dio 235,000 más el costo indirecto de fabricación, que son 25,384,62. Y ahí está el costo de producción de cada una de las órdenes. Ahora lo sumamos los tres para obtener el costo total de las tres órdenes. Lo que me dio la orden 1, el costo de producción de la orden 1, más el costo de producción de la orden 2, más el costo de producción de la orden número 3. Ahí está. Entonces tenemos 840,000 pesos. 840,000 pesos. Y lo podemos comprobar aquí. Los 760 del costo primo, ¿verdad? Global, más los 80,000 pesos del costo indirecto. Ahí está. 840,000 pesos. Bueno, eso fue para fines de comprobación. El caso es que ahí tenemos lo que es la base del material directo. En este mismo tenor, la próxima base que vamos a utilizar va a ser la de la mano de obra directa. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que preparemos el escenario para utilizar la base de la mano de obra directa. Bien, ahora seguimos con lo que es la base de la mano de obra directa. Fíjese, tenemos el mismo ejemplo, lo único es que la base que vamos a utilizar ahora es diferente. En el ejemplo anterior utilizamos la base de la materia prima. Aquí vamos a utilizar la base de la mano de obra directa, tal y como podemos ver acá. Base de la mano de obra
directa. Entonces, tenemos la misma orden de producción. La orden de producción, ¿cuánto consumió de la orden de producción número 1 de materia prima? 180.000 pesos. La orden de producción número 2, ¿cuánto consumió de materia prima directa? 175.000. Y la orden número 3, ¿cuánto consumió de material directo? 165.000. Si lo sumamos, vamos a darle aquí a sumatoria para no perder tiempo, 520.000 pesos. Ahí están los 520.000 pesos distribuidos entre las tres órdenes. De mano de obra directa, me voy a la información de mano de obra. La información me la da el departamento de nómina, ¿verdad? El departamento de costo, que tiene que ver con nómina, de la fábrica. Entonces, en este caso, 90.000 pesos, la orden número 1. Para la orden número 2, 80.000 pesos. Mírenlo aquí, orden de producción número 2, 80.000 pesos. Y para la orden número 3 tenemos 70.000 pesos. Para un total de 240.000 si sumamos, que es la mano de obra. Ahí está, 240.000 pesos. Entonces, los costos primos serían la sumatoria de la materia prima directa más la mano de obra directa. Ahí está. Entonces, voy a arrastrar para que se aplique la fórmula para todos. Ahí está la sumatoria. 175 más 80, 255. Y aquí voy a sumar 270 más 255 más 235.000 para un total de 760.000 de costos primos. Entonces, aquí viene lo que es los costos indirectos de fabricación. En el ejemplo anterior utilizamos la materia prima directa, pero en este caso ahora vamos a utilizar como base para calcular la tasa de asignación lo que es la mano de obra directa. Entonces, quiero destacar que esta base de prorrateo con relación a la mano de obra, sobre el costo de la mano de obra, aplica cuando el proceso productivo se puede cuantificar en función de ese costo de mano de obra. Es decir, que existe una relación directa entre lo que es el costo de la mano de obra y lo que es la producción. Cabe destacar que este es el método de mayor aplicación porque desde el inicio de la aplicación de los costos en las empresas, estas se basan fundamentalmente en lo que es la labor, puede ser manual o puede ser mecanizada, ¿verdad? Realmente representa lo que es la labor manual, lo que es la mayor inversión realizada en lo que es el pago de las horas de trabajo. Es decir, que es más fácil para usted poder controlarla, lo que es la mano de obra. No ocurre lo mismo con la materia prima, por lo mismo que le explicaba, de que es una economía que es inflacionaria y los costos de materias primas tienden a variar bastante. Pero ya en cuanto a la mano de obra, si no existe lo que es una política de incremento salarial decretado por el Estado, generalmente esos costos se mantienen más o menos estables. Es decir, que una de las bases más utilizadas, la de la mano de obra. Entonces, seguimos acá. Dice aquí, eh, tasa de asignación del costo indirecto de fabricación, TASIF, es igual al costo indirecto de fabricación entre la base de actividad estimada. Entonces, en este caso, el costo indirecto de fabricación siguen siendo los 80.000 pesos. Los 80.000 pesos. Entre la base de actividad estimada. En el ejemplo anterior dividimos entre 520.000 porque había utilizado la base de la materia prima. Pero en este caso, como voy a utilizar la mano de obra directa como base, voy a dividir ahora entre 240.000, que es el total de la mano de obra utilizada, de la mano de obra directa utilizada. Y porque es la base que estoy utilizando, entre 240.000. Entonces vamos a dividir aquí, te va a dividir 80.000 entre 240 y aquí yo voy a hacer el cálculo de manera automática en Excel. 80.000 entre 80.000 que es el CIF entre el total de la mano de obra que son 240. Y ahí está la tasa de aplicación. Me da 0.3333 decimal periódico, ¿verdad? Si fuéramos a redondear sería 0.33, pero recuerde que no se puede redondear. Ahora, para fines de interpretación, podría decir,
para fines de interpretación, lo que me dé esa tasa, que me dio 0.33, eso equivale a 33 centavos de un peso. Podría decir que por cada peso, bien, por cada peso que yo pague de mano de obra directa, se le cargan 33 centavos al costo indirecto de fabricación. O sea, por cada peso que yo pague en una orden de mano de obra directa, se asignan 33 centavos al CIF o se le cargan 33 centavos al CIF. Ahora, vuelvo y repito, no vamos a trabajar redondeado porque no se distorsiona los costos. Hay que trabajar con lo que dio la tasa y con todos los números que le dé el calculador. Entonces, en este caso, para hacer la distribución del CIF, digo, bueno, la tasa de aplicación la voy a multiplicar ahora por la mano de obra, porque esa fue la base que utilizamos, no por la materia prima como ocurrió ahorita, sino por lo que se pagó de mano de obra, que en este caso fueron 90,000 pesos para la orden número 1. Ahí está, me da 30,000 pesos. Para la orden número 2, voy a multiplicar la tasa de aplicación, 80,000 pesos que se pagaron de mano de obra directa. Y me da 26,666,67. Recuerde que aquí sí puede redondear a 2 cifras después del punto. O sea, después del punto. Y por último, aquí tenemos la orden número 3. Sería la tasa de aplicación multiplicada por lo que se pagó de mano de obra, que serían 70,000 pesos. Ahí está, me da 23,333 pesos con 33 centavos. Ahora sumamos lo que me da cada orden, 30,000 de la orden 1, más 26,666,67 de la orden 2, más 23,333 pesos con 33 centavos de la orden 3. Lo sumamos y ahí están los 80,000 pesos. Mírenlo ahí. De los 80,000 pesos, según esta base de asignación o esta tasa de distribución, a la orden 1 de esos 80,000 se le cargan 30,000 pesos. A la orden 2 de esos 80,000, 26,666,67. Y a la orden 3 se le cargan de esos 80,000, 23,333,33. Ahora, para obtener el costo de producción, recuerde, sumamos el costo primo más el CIF que lo acabamos de determinar. Ahí está, 300,000. En este caso, para la orden 2, 255,000 más el CIF que acabamos de determinar, me da el costo total de producción. Y aquí, 235,000 más 23,333. Ahí está. Entonces, ahora sumamos 300,000 del costo de producción de la orden 1 más 281,666 pesos con 67 centavos de la orden de producción 2 más la orden número 3, el costo de producción de la orden 3. Y está, 840,000 pesos. Espero que hayan entendido lo que es la base de la mano de obra directa. Y ahora vamos a aplicar la tercera base, que es la base del costo primo. Vamos a hacer una pausa para preparar el escenario. Bien, seguimos aquí con el mismo ejemplo, pero con una base diferente. En este caso, la base del costo primo, que sería la base número 3, que vamos a ver hoy en nuestro ejemplo. La base del costo primo o base número 3. Entonces, vamos a ver, ya sabemos que la orden número 1 de materias primas, 180,000 pesos. La orden número 2, 175,000 de material directo. La orden número 3, 165,000. Para un total de 520,000 de materia prima. Entonces, en cuanto a la mano de obra, la orden 1, 90,000. La orden número 2, 80,000. La orden número 3, 70,000. Para un total de 240,000 pesos. Vamos, ahí está. Entonces, ahora vamos a determinar el costo primo, que es lo que nos va a servir como base para asignar los costos indirectos de fabricación. Calcular la tasa y luego asignar los costos indirectos de fabricación. Costo primo, recuerde que es la sumatoria de la materia prima directa más la mano de obra directa. 270,000, voy a arrastrar para que se aplique a todos los demás. Ahí está, de forma automática, ¿verdad?
Y tenemos un total de costo primo de 760.000, que es lo que vamos a utilizar como base. Fíjese que en los diferentes ejemplos siempre hemos utilizado el total como base de actividad estimada. Es decir, yo siempre divido el costo indirecto de fabricación, que son los 80.000, entre el total. En el caso del ejemplo 1 fue entre 520.000, que es el total de la materia prima. En el caso del ejemplo 2 fue entre 240.000, que es el caso de la mano de obra directa. Y en este caso, que es el del costo primo, es entre 760.000, mírenlo ahí, porque es el total de las tres órdenes en cuanto a costo primo se refiere. Entonces vamos a dividir, en este caso, los 80.000 pesos que tenemos del costo indirecto de fabricación, tal y como podemos ver acá, entre la base de actividad estimada, que en este caso es el costo primo, que es un total de 760.000 pesos. 760.000. Ahí está, 760. Entonces vamos a dividir aquí de forma automática. Usted en su calculador 80.000 entre 760.000. Y yo aquí voy a dividir 80.000 entre 760.000 pesos, que es el total del costo primo. Y ahí me da la tasa de prorrateo. Si fuéramos a redondear, eso daría 0.10, 0.11. 0.11. Ahí está, me daría así, 0.11, si fuéramos a redondear. Para fines de interpretación diría que por cada peso que se genere de costo primo, se le van a cargar al costo indirecto de fabricación 11 centavos. Por cada peso que se genere de costo primo, se le van a cargar al costo indirecto de fabricación 11 centavos. Pero recuerden que se trabaja ahí con la tasa de prorrateo, con todos los decimales, para que pueda salir bien la distribución del costo. Entonces, en este caso, voy a multiplicar para la orden 1 la tasa de prorrateo por su costo primo, que fueron 270.000 pesos. Y me da el costo indirecto de fabricación para la orden 1, que es de 28.421 pesos con 5 centavos. En el caso de la orden 2, sería la tasa de asignación por el costo primo, que serían 255.000 pesos. Ahí está, 6.842 con 11 centavos. Y para el caso de la orden número 3, la tasa de prorrateo por 235.000 pesos de costo primo. Ahí está. Sumamos 28.421 con 5 centavos más 26.842 con 11 más 24.736 con 84, y ahí nos da los 80.000 pesos distribuidos. Es decir, que en base a esta tasa de asignación del costo primo de los 80.000 pesos, a la orden 1 se le asignaron 28.421 con 5 centavos, a la orden 2 26.842 con 11, y a la orden número 3 24.736 con 84. Entonces vamos a sumar ahora el costo primo más el CIF para la orden 1, para un total de 298.421 con 5 centavos de costo total. Voy a arrastrar para que se sume automáticamente cada orden y no perdamos tiempo. Y aquí sumamos el costo total de cada orden individual para que me dé el costo total de producción. Ahí está, 840.000 pesos, como hemos visto que nos ha dado en las órdenes anteriores. Ahora vamos a ver la tasa de asignación en base a las unidades producidas, que sería el ejemplo número 4. Voy a hacer una pausa para preparar el escenario. Espero que hayan entendido esto acá. Bien, seguimos ahora con el ejemplo número 4, que es la base de unidades producidas. Es el mismo ejemplo, dejé el mismo escenario. Quise dejar esto igual porque para estar copiando y repitiendo lo mismo, dejé este escenario igual. O sea, si usted observa, cada uno de los ejemplos que hemos hecho, esta parte acá no ha cambiado. Esta parte acá no ha cambiado en ninguno de los ejemplos. Entonces no lo iba a colocar en blanco para volver a repetir lo mismo. Lo que necesitamos determinar es el costo indirecto de fabricación para poder obtener el costo total de producción. Bien,
Es decir, que en la orden 1 para la materia prima fueron estos 180.000, para la orden número 2, 175.000, para la orden número 3, 165.000 igual que los ejemplos anteriores. Y lo mismo pasa con la mano de obra, con la distribución de mano de obra entre estas tres órdenes. Y la suma de la materia prima más la mano de obra me da el costo primo y así sucesivamente. Bien, el costo indirecto de fabricación. Miren, el ingrediente nuevo que tenemos es este que está acá en azul, que son las unidades que se fabricaron, porque ahora vamos a utilizar la base de unidades producidas o unidades fabricadas. Entonces, en el caso de, de la orden número 1 se fabricaron 7.200 unidades. En el caso de la orden 2, 7.600. Y en el caso de la orden número 3, 5.200. Para un total de 20.000 unidades. Si sumamos 7.200, 7.600 y 5.200, se fabricaron 20.000 unidades entre las tres órdenes de producción. Bien, entonces tenemos un total de 20.000 unidades fabricadas. Entonces, en este caso, como vamos a utilizar la base de unidades producidas, me interesa es el total de unidades fabricadas. Entonces, sería la fórmula tasa de aplicación del CIF es igual al costo indirecto de fabricación entre la base de actividad estimada, que en este caso va a ser el total de unidades fabricadas. Es decir, voy a dividir el costo indirecto de fabricación, que son 80.000 pesos, 80.000 entre la base de actividad estimada, que en este caso es las unidades producidas. Recuerden que siempre es con el total que se trabaja. En este caso entre 20.000 unidades. Entre 20.000 unidades. Y voy a dividir 80.000 pesos entre las 20.000 unidades que se fabricaron. Vamos a hacer el cálculo. Aquí de manera automática, 80.000, te lo hace en su calculador, 80.000, que es el costo indirecto de fabricación, entre 80.000, entre 20.000, y me da 4, perfecto, 4 pesos, eso sería equivalente a 4 pesos. ¿Qué indica eso? Que por cada unidad que yo fabrique en una orden, se le van a asignar al costo indirecto de fabricación 4 pesos. Repito, por cada unidad que yo fabrique, se le van a cargar o se le van a asignar al costo indirecto de fabricación 4 pesos. Entonces, para calcular el costo indirecto de fabricación de la orden 1, simplemente multiplico la tasa CIF, que en este caso me dio 4, o sea, la tasa de asignación, por las unidades que fabricó la orden 1, que mírenlo aquí. La orden 1 fabricó 7.200 unidades. Ahí tengo el CIF asignado. Para la orden número 2, la tasa de prorrateo por las unidades que se fabricaron en la orden 2, que me lo da aquí como dato, que es el dato nuevo que se le agregó, 7.600 unidades, para un total de 30.400. Y para la orden de producción número 3, la tasa de prorrateo o la tasa de asignación por las unidades que fabricaron en la orden 3, que son 5.200 unidades. Ahí está. Ahora sumamos el CIF de cada orden. Y ahí está los 80.000 pesos del CIF. ¿Lo ven? Ahora sumamos el costo primo más el CIF de cada orden. En este caso para la orden 1, 270.000 pesos de costo primo más 28.800 de CIF. Me da un costo total de producción de 298.800. Voy a arrastrar para que se aplique a cada orden. Ahí está. Y por último sumamos el costo de producción de cada orden. Ahí está, 840.000 pesos, como hemos visto en cada una de las órdenes. Espero que hayan entendido la base de unidades producidas. Y vamos a la última base, que es las horas máquinas. Voy a hacer una pequeña pausa para preparar el escenario. Bien, por último, tenemos aquí la base de números, el ejemplo número 5, que es con relación a la base de horas máquina. Este método
Es muy parecido al método anterior. Lo único es que en el método anterior, el ejemplo 4 fue con unidades producidas y aquí estamos trabajando con horas máquinas, es decir, el total de horas que se utilizó para hacer las tres órdenes de producción. En este caso, tenemos el mismo escenario, solamente lo que tengo que calcular es el costo indirecto de fabricación a través de la tasa de asignación, que va a ser en base a las horas máquinas. Entonces, el dato que cambia es acá, que es parecido al anterior. En vez de unidades, lo que estamos utilizando son horas máquinas. La orden número 1 utilizó un total de 15.600 horas máquina para que se fabricara esa orden. La orden 2 16.600 horas y la orden 3 7.600 horas para un total de horas máquinas de 40.000 horas máquinas. 40.000 horas máquinas que va a ser la base que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, tasa de asignación del CIF. Tasa de asignación del CIF es igual al costo indirecto de fabricación entre la base de asignación estimada. Según nuestro ejemplo, ya sabemos que el CIF son 80.000 pesos. Vamos a dividir 80.000 pesos entre la base de asignación estimada, que son las horas máquina, en este caso el total de horas máquina, que son 40.000 horas máquinas. Vamos a dividir 80.000 entre 40.000 horas máquinas. En este caso vamos a dividir los 80, cálculo manual, 80.000 entre 40.000 horas máquina, 80.000 pesos de CIF entre el total de horas máquina, mírenlo aquí, 80.000 entre 40.000, me da 2 pesos, 2 pesos en este caso, me da 2, equivalente a 2 pesos, la tasa de asignación. ¿Qué indica esto? Que por cada hora que se trabaje en una orden de producción, o sea, por cada hora máquina que se trabaje en una orden de producción, yo le voy a cargar 2 pesos al costo indirecto de fabricación. Entonces, en este caso, para la orden 1, multiplico la tasa de asignación que me dio 2 pesos por la cantidad de horas que se trabajaron ahí en la orden 1. Mírenlo aquí, que fueron 15.600 horas, es decir, 2 por 15.600 horas máquinas. Me da 31.200. Para el caso de la orden número 2, orden de producción, los 2 pesos que me dio la tasa de asignación por 16.600 horas máquina. Y en el caso de la orden número 3, los 2 pesos por el total de horas máquina, por el total de horas máquina de esa orden, de la orden 3, que son 7.600. Ahí está, 15.200 pesos de CIF. Vamos a sumarlo. 31.200 del CIF aquí, más 33.600 de la orden 2 y 15.200 de la orden 3, 80.000 pesos. Ahora sumamos el costo primo más el CIF. Ahí está. Costo de producción, 255.000 de costo primo más 33.600, 288.600. Y para la orden número 3, 35 más 15.200. Ahí está el total. Fíjense que aquí me dio los 80.000 el CIF de las tres órdenes, o los 80.000 pesos del costo indirecto. Entonces sumamos aquí al final los tres costos de producción de cada orden para obtener el costo total. Está 840.000. Esto mismo pasaría si en vez de horas máquinas fueran horas hombres. Horas hombres. Sería el mismo procedimiento. Lo único que en vez de decir aquí horas máquinas, aquí va a decir horas hombres. Se contabiliza el total de horas. Tantas horas hombres. Entonces el CIF entre el total de horas hombres le va a dar la tasa de asignación. Y esa tasa de asignación la multiplicaría por las horas hombres que trabajó cada orden de producción. Y las horas hombres son proporcionadas por el departamento de nómina. Recuerden que existe ahí un reloj. En este caso no son horas a máquina, no son horas hombre, sino que son horas máquina que se está utilizando acá. Y para utilizar lo que es las horas máquina, el criterio que se toma es cuando son procesos que están muy automatizados y guardan una relación estrecha con los costos indirectos de fabricación. Recuerden que cuando los procesos están muy automatizados, los costos indirectos de fabricación tienden a elevarse en cuanto a esa automatización.
porque hay que darle más mantenimiento a las máquinas, lo que es también la depreciación. O sea que en resumen, el uso de cada base de asignación, de cada tasa de asignación, va a depender de la actividad a la cual se dedique la empresa y de la relación que exista entre el elemento que usted va a utilizar para calcular la tasa de aplicación y su relación con los costos indirectos de fabricación y por ende con la producción. Espero que hayan entendido lo que son las diferentes bases de asignación de los costos indirectos de fabricación.